Hola a todos y bienvenido a mi nuevo canal Grand Mox. Hoy tengo algo muy especial para ustedes. Vamos a hacer un análisis y reacción al video de Dante Urbina titulado El calvinismo refutado con la Biblia. Dante Urbina hace un trabajo exhaustivo al examinar versículos bíblicos claves que los calvinistas utilizan para defender su doctrina de la predestinación incondicional. Vamos a analizar los puntos que da Dante Urbina y a ver qué podemos aprender. Te recuerdo que si aún no lo está, te invito a suscribirte al canal y de paso darle un me gusta. Ahora iremos punto por punto a ver los textos bíblicos más citados por los calvinistas para defender su visión sobre la predestinación. Comencemos. Punto 1. Mateo 22:14. Dante comienza con Mateo 22:14, que dice: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Los calvinistas interpretan esto como una prueba de la elección incondicional. Sin embargo, Dante argumenta que este versículo en su contexto no apoya esta visión. Vamos a profundizar. El contexto es la invitación a una gran fiesta, los convidados a las bodas, Mateo 22:2. Lo que voy a leer son los versículos inmediatamente anteriores al citado por Graham. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas exteriores. Entonces nótese, se le dio el mismo llamado que a los que sí entraron a la boda, no se le dio otro llamado, es el mismo llamado, pero no respondió coherentemente a ese llamado y fue descartado, porque él se autoexcluyó al no corresponder. La parábola de la fiesta de boda narrada en Mateo 22 del 1 al 14 es una enseñanza profunda de Jesús que aborda la respuesta de los invitados a la invitación del rey. Este pasaje es significativo en el contexto de la salvación y la elección, especialmente en el contraste con la interpretación calvinista de la elección incondicional. En esta parábola Jesús describe el reino de los cielos como un banquete de boda organizado por un rey. Los primeros invitados, que representan a los líderes religiosos y al pueblo de Israel, rechazan la invitación, lo que simboliza el rechazo al mensaje del evangelio. Ante esta negativa, el rey extiende la invitación a otros, incluyendo aquellos que no eran considerados dignos, lo que refleja la inclusividad del llamado divino. Sin embargo, la parábola también presenta un conflicto adicional. Sí, porque entre los nuevos invitados, uno no lleva el vestido de boda adecuado. Este detalle es crucial, ya que representa la necesidad de estar preparado y responder adecuadamente a la invitación del rey. El rey, al encontrar al hombre sin vestido, lo expulsa, lo que indica que no basta con ser invitado, sino que responder correctamente a la gracia ofrecida también es esencial. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y es recién allí que Jesús dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. No se ve un contexto incondicional calvinista. Lo que se ve es toda una condición de la respuesta de las personas a la llamada de la gracia de Dios ampliada a todos. Muchos son llamados pero pocos escogidos. Enfatiza que aunque la invitación a participar al reino de los cielos es amplia, no todos responden de manera adecuada. Esta frase ha sido interpretada de diversa manera, pero el contexto de la parábola sugiere que la elección está condicionada a la respuesta humana a la gracia divina. Dante destaca que esta interpretación contrasta con la visión calvinista de una elección incondicional donde la salvación se otorga sin considerar la respuesta del individuo. Así que el enfoque de Dante a la parábola de la fiesta de la boda resalta la importancia de la respuesta humana ante el llamado de Dios. Así que la elección no es simplemente un acto unilateral de Dios, sino que está intrínsecamente ligada a la disposición y preparación del corazón humano. Esta perspectiva refuerza la idea de que la salvación implica una colaboración activa entre la gracia divina y la voluntad humana. La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la invitación de Dios. No solo se trata de ser llamados, sino de cómo respondemos a ese llamado. La necesidad de estar vestido adecuadamente aquí simboliza la importancia de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, lo que implica una transformación y un compromiso de fe. Esta parábola de Mateo 22 del 1 al 14 ofrece una rica enseñanza sobre la naturaleza de la elección y la salvación, destacando que
Aunque muchos son llamados, la respuesta adecuada a la gracia de Dios es lo que determina quiénes son realmente escogidos. Esta interpretación invita a una comprensión más dinámica y colaborativa de la relación entre el ser humano y lo divino. Punto 2. Juan 15:16. Porque Cristo les advierte lo siguiente, miren. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado para que vayan y den fruto. Ahora, ¿esto es algo incondicional e irresistible? No, porque resulta que el mismo Jesús, unos pocos versículos atrás, Juan 15:2 dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. O sea, puede ser alguien que esté en Cristo, verdaderamente en Cristo, pero si eventualmente no persiste en dar fruto, puede ser cortado. Este pasaje es frecuentemente utilizado por los calvinistas para argumentar a favor de la elección incondicional, pero una interpretación más profunda revela matices mucho más importantes. Aquí Dante enfatiza que Jesús se dirige a sus apóstoles en este pasaje, indicando que la elección mencionada no es simplemente una cuestión de salvación, sino que tiene un propósito específico, o sea, el llevar frutos. Y este aspecto es crucial, ya que implica que la elección está orientada hacia una misión activa en el mundo. Los apóstoles son elegidos para ser instrumentos de Dios, lo que sugiere que su papel va más allá de la salvación individual y se extiende a la propagación del Evangelio. Jesús subraya la necesidad de permanecer en él para poder dar frutos. Así que este llamado a la permanencia implica una colaboración activa entre los creyentes y la gracia divina. O sea, como ya dije en un video anterior, es algo ridículo pensar que se va a cortar algo que nunca estuvo adherido. Es ridículo. La idea de que un fruto debe permanecer sugiere que la relación con Cristo es dinámica y requiere un compromiso continuo. Esto contrasta con la noción de una elección unilateral, donde la salvación se otorga sin ninguna respuesta o esfuerzo por parte del elegido. El análisis de Juan 15:16 resalta que la elección de los apóstoles no es una salvación incondicional, sino para una misión específica en la que la respuesta y la cooperación humana son esenciales. Esta interpretación refuerza la idea de que la relación con Dios implica un compromiso activo y una respuesta a su llamado. La elección entonces se ve como un acto de gracia que invita a los creyentes a participar a la obra de Dios en el mundo. Este enfoque también es coherente con la enseñanza católica, que sostiene que la salvación es un proceso en el que la gracia divina y el libre albedrío humano trabajan en conjunto. La elección de los apóstoles no es un fin en sí mismo, sino es el comienzo de una vida de servicio y de testimonio. Juan 15:16, al ser interpretado en su contexto y con un enfoque en la misión, ofrece una comprensión más rica de la elección divina que enfatiza la colaboración y la respuesta activa del ser humano en el plan de Dios. Pero si quieres profundizar más en Juan 15:16, tengo un video que te dejaré el link en la descripción o al final de la nota de este video. Punto 3. Hechos 13:48. Dante analiza también Hechos 13:48. La interpretación de Hechos 13:48, donde se menciona que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenado para vida eterna, ha sido objeto de análisis teológico significativo. Este versículo se encuentra en un contexto en el que Pablo y Bernabé predican en la sinagoga de Antioquía y refleja la reacción de los gentiles al mensaje del Evangelio en contraste con la resistencia de los judíos. Aquí Dante argumenta que la palabra griega traducida como ordenados o tasó no implica una predestinación incondicional, sino una disposición o preparación de los gentiles para recibir el mensaje de salvación. Este enfoque sugiere que los gentiles que creyeron estaban abiertos y receptivos, lo que contrasta con la actitud de los judíos que rechazaron el mensaje. Pablo le dice, ustedes los judíos están autoexcluyendo la salvación porque su disposición de corazón hace que no me quieran escuchar, nos volvemos a los gentiles. Y 2 versículos más adelante dice que los gentiles se dispusieron a vida eterna. Se puede traducir así. Tiene sentido. Un paralelo de los judíos no estaban dispuestos y los gentiles sí estaban dispuestos.
La interpretación de la palabra tazó o ordenado como dispuesto enfatiza la importancia de la respuesta humana a la gracia divina, alineándose con la enseñanza católica sobre la cooperación entre la gracia y el libre albedrío. El contexto inmediato de Hechos 13:48 es crucial para entender la dinámica entre la aceptación y el rechazo del mensaje. Entonces, hasta el contexto del pasaje, porque hay que entender que contexto no es solo gramática. Hasta el contexto del pasaje nos permite ver ese paralelo. ¿Sí? En Hechos 13:46-47, Pablo señala que era necesario que la palabra de Dios se dirigiera primero a los judíos, pero al rechazarla se vuelve hacia los gentiles. Esto indica que la decisión de los judíos de no aceptar el mensaje fue un factor determinante en la expansión del evangelio hacia los gentiles. La frase "no os juzgáis digno de la vida eterna" implica que la responsabilidad recae sobre aquellos que rechazan el mensaje, sugiriendo que la salvación está disponible para todos, pero depende de la disposición de cada individuo. Así que la interpretación de Hechos 13:48 como una indicación de que los gentiles estaban dispuestos para la vida eterna ofrece una visión más inclusiva de la salvación. Esta perspectiva resalta el papel activo del ser humano en la aceptación de la gracia divina, lo que se alinea con la enseñanza católica sobre la colaboración entre la gracia y el libre albedrío. Así que la disposición del corazón es fundamental, ya que aquellos que están abiertos al mensaje del Evangelio son los que experimentan la salvación. Este enfoque fomenta una comprensión de la fe que es accesible y relevante para todos, independiente de su trasfondo cultural o religioso, y enfatiza la importancia de la respuesta personal al llamado de Dios. Punto 4. Efesios 1, del 4 al 5. Dante también analiza Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Está bien, el pasaje sí habla de predestinó, de escogió y todo eso, pero no muestra que sea incondicional en el sentido calvinista. Vamos a leer con más atención, como dice el Padre Toro, ¿no? Pongan la lupa. Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es en Cristo. La pregunta es, ¿estar en Cristo es algo incondicional o irresistible? Vamos a verlo con el mismo pasaje. Si van a Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros. Y luego agrega, habiendo creído. Entonces, el propio pasaje en su contexto social está en Cristo al haber creído. Ahora, ¿el creer es algo incondicional o irresistible? Vamos al contexto completo de las Escrituras. Dice Hebreos 3:14. Somos hechos partícipes de Cristo, si es que, condicional, mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, si es imposible que una persona que al principio tuvo confianza en Cristo pueda perderla, si es imposible que alguien que fue regenerado y justificado por la fe pueda eventualmente perder ello, ¿para qué Pablo le dice si es que retienen firme hasta el fin? Bastaría con que les diga, si ustedes creyeron al principio, listo, fin de la historia. Pero no, les pide la necesidad de permanecer. Y la palabra griega que ahí usa para decir si es que es ean, que de acuerdo al diccionario griego Strong, fuente protestante, implica inclusive incertidumbre. Este pasaje en cuestión que aborda la predestinación se encuentra en el contexto de la enseñanza cristiana sobre la santidad y la adopción como hijos de Dios. Este enfoque resalta que la predestinación no se refiere a una salvación incondicional, sino a un propósito divino que implica un proceso transformador en la vida de los creyentes. Aquí Dante destaca que la predestinación, según el contexto bíblico, se entiende como el propósito de Dios para que los creyentes vivan en santidad y amor. Este concepto se refleja en el pasaje como Romanos 8:29, donde se menciona que Dios predestinó a los creyentes para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación, por tanto, no es un acto arbitrario, sino que está orientado hacia un objetivo claro, la transformación del creyente en la imagen de Cristo. Este proceso de conformación a la imagen de Cristo implica una respuesta continua a la gracia divina. La predestinación se presenta como un llamado a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios,
lo que requiere la cooperación activa del ser humano. La idea de que los creyentes están llamados a vivir en santidad y amor implica que debemos responder a la gracia de Dios de manera activa y comprometida en lugar de ser meramente receptores pasivos de la salvación. Así que la interpretación de la predestinación como un proceso transformador y no como una elección incondicional subraya la importancia de la respuesta humana ante la gracia divina. Este enfoque resalta que la salvación no es solo un destino final, sino un viaje de crecimiento espiritual y conformidad a la voluntad de Dios. La idea de que somos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo implica que nuestra vida cristiana debe reflejar esa transformación. Esto requiere un compromiso activo con la fe, donde la cooperación humana es esencial para vivir en la plenitud de la gracia que Dios ofrece. Punto 5. Romanos 8, 29 al 30. Finalmente Dante aborda Romanos 8 del 29 al 30, porque a lo que de antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Un pasaje que aborda la predestinación en el contexto de la relación con Dios con los creyentes. Este texto es fundamental para entender cómo se concilia la soberanía divina y la respuesta humana en el proceso de la salvación. Romanos 8:29. A los que de antemano conoció, a esos predestinó. El pasaje simplemente dice los predestinó y los católicos no negamos la predestinación. Pero no dice incondicionalmente los predestinó o algo así, ¿no? O sea, eso ya sería agregar la lectura calvinista. ¿Cuáles son los problemas de tal tipo de visión? Decir que es una elección, o incluso se dice, como tú bien decías, Santi, no, esto es un conoció de intimidad relacional, amorosa, o hasta como un tipo de amor marital, como cuando se dice que Adán conoció a Eva. Ese es básicamente el punto al que pegan los calvinistas. Vamos a responder. Punto 1. Si esto fuese así, el texto sería redundante. Dice el gran calvinista Douglas Moo: la diferencia entre conocer o amar de antemano y elegir de antemano prácticamente deja de existir. Ya, pero si eso es así, entonces la traducción del pasaje prácticamente sería: a los que de antemano eligió, a esos eligió. Entonces, con la visión calvinista, el texto termina haciéndose redundante. O sea, de redundante no es una oración repetitiva, sino en medio de la misma oración incluso. Lo segundo, esa apelación de que decir proginosco, preconoció, es un amor de intimidad relacional, es un argumento débil. Yo no niego que pueda ser, y algún autor puede interpretarlo así, está bien, pero es débil porque no necesariamente se implica eso. Por ejemplo, en Hechos 26, del 4 al 5, dice Pablo: mi vida la conocen todos los judíos, los cuales también conocen, palabra griega proginosco, la misma que de Romanos 8:29, que viví como fariseo. Pablo utilizando la misma palabra griega, el mismísimo Pablo. Y significa eso, que todos los judíos tenían un amor de predilección por Pablo y que absolutamente todos lo querían, todos querían su vida. No, o sea, simplemente se refiere a que tenía un conocimiento cognitivo, ¿no? Asimismo, Jesús, en Juan 5:42 dice: mas yo os conozco, palabra griega ginosco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Podemos decir que ahí Jesús está haciendo un conocimiento de aprobación amorosa, ¿no? Más bien le está diciendo: ustedes, fariseos duros, no tienen amor de Dios en ustedes. Entonces la palabra no necesariamente implica eso. La predestinación, según este pasaje, tiene como objetivo que los creyentes sean conformados a imagen de Cristo. Este proceso implica una transformación continua que requiere la cooperación activa del individuo con la gracia de Dios. La secuencia presentada en Romanos 8:30, predestinación llamada justificación y glorificación, indica que cada paso es parte de un proceso dinámico en el que la participación humana es esencial. El gigante académico calvinista Douglas Moo admite que la definición calvinista de preconocimiento como elegir o preferir de antemano suena, cito, algo extraña para el contexto del uso amplio del griego. Por último, incluso si pudiéramos tomar la visión que se puede tomar ya de que implica un cierto amor de predilección, no prueba la visión calvinista, porque no dice necesariamente que sea una elección incondicional. Uno puede tener una predilección de amor, pero no que se imponga de modo incondicional o irresistible. Porque si tú quieres ver Romanos 8:29, tienes que ver los pasajes anteriores. Y en Romanos
8:17 dice, y si hijos también herederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo no habla de una glorificación incondicional o irresistible, y en Romanos 8, del 29 al 30 habla de la glorificación, pero no es incondicional, sino condicionada a si es que padecemos junto con Cristo. Perseverancia. La justificación y la glorificación no son meros actos unilaterales de Dios, sino que depende de la respuesta del creyente a la gracia divina. Y les quiero decir que vayan a ver el video de Dante, donde él ofrece un análisis profundo y convincente de los versículos bíblicos que reflejan los calvinistas para defender su doctrina de la predestinación incondicional. Vayan a ver el video completo, que le dejaré en el link, para que puedan aprender mucho. Si te ha gustado este video, no olvides dar like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Chao.